nos trae siempre a tus pies, Señor, con ternura, con fidelidad, con bondad, con compasión, Señor. Y esa bondad, esa compasión, Señor, tanto amor inmerecido, Dios, nos trae el arrepentimiento, Señor. Muchas veces no corresponderlo como debemos. Por eso tú nos estás enseñando a amarte, Señor. Nos estás enseñando, Señor, a amarte con todo nuestro ser, toda nuestra alma, toda nuestra mente, todo nuestro cuerpo, Señor Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Puede sentarse, iglesia. Comenzamos esta serie amando a Dios. La semana pasada vimos la parte 1, lo que implica, lo que significa, lo importante que es amar a Dios. Y nos dimos cuenta entonces que la cristiandad actual ha descuidado mucho el principal y más importante mandamiento que tenemos como cristianos. Siempre estamos pendientes de no chismear, de que yo debo orar, de que yo debo ir a la iglesia, de que yo debo hacer esto, que yo no debo hacer lo otro, que yo no debo participar del mundo, que esto, que allá para acá. Que está bien que usted esté pendiente de estas cosas, pero usted se dio cuenta de que nada van a hacer todas estas cosas si no estamos amando a Dios en el proceso. Usted puede hacer todo eso, que hasta inclusive usted puede darle a Dios cosas que usted quiera darle, dinero, X, lo que usted quiera, y darse cuenta que no está amando a Dios. Y que Jesús fue muy enfático en esto, y fue precisamente lo que Moisés, lo que Dios a través de Moisés quería enseñar al pueblo de Israel, que aprendiese lo importante y necesario que es amar a Dios, y que la obediencia a Dios está sujeta y tiene más sentido cuando tú amas a Dios. Porque yo le voy a decir una cosa, los militares obedecen, pero eso no quiere decir que amen a los superiores. Les toca obediencia porque están obligados a obedecer una orden militar, un orden cerrado, lo que le diga el comandante de la guarnición, lo que le diga el gerente, el general de división de donde pertenece. Pero le puede ser una persona tan prepotente el general. Puede ser una persona que no le inspira precisamente amor, pero le debe respeto y le debe obediencia. Entonces aquí es un claro ejemplo de que la iglesia muchas veces puede estar obedeciendo a Dios. El cristiano puede estar obedeciendo a Dios, pero no le puede estar amando. Y puede ser hasta incoherente, porque Jesucristo dijo que si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero ahí influye mucho la motivación. ¿Por qué estamos guardando el mandamiento muchas veces? Porque me conviene. Y hoy vamos a mirar la parte 2 de este mensaje. Hoy vamos a ver amando a Dios parte 2, amándolo con la mente. Nos han dicho que debemos amar, lo vimos la semana pasada que Jesucristo, y lo vamos a mirar. Vamos a buscar Mateo 22, verso 34. Voy a estar leyendo la versión NTV. Mateo 22, 34. Amando a Dios con la mente. Ya usted se da cuenta que esto no es solamente algo sentimental, romántico que uno tiene con el Señor. No es solamente como el momento que acabamos de pasar ahorita con la adoración y la alabanza, en la que todo su ser se involucra, los sentimientos se activan, y usted puede llorar, usted se puede espelucar, usted puede decirle frases bonitas a Dios. Va más allá de eso el amar a Dios. Mateo 22, 34 dice: en cuanto los fariseos oyeron que había silenciado a los saduceos, las dos sectas religiosas más preeminentes y predominantes en la época de Cristo eran los fariseos y los saduceos. Entre ellos había diferencias doctrinales. Por ejemplo, unos creían en los ángeles, otros no creían en los ángeles. Unos creían en la resurrección de los muertos, otros no querían en la resurrección de los muertos. Y en este punto, los saduceos habían venido a Jesús para plantearle una postura doctrinal, y como ya usted lo acaba de leer, Jesús silenció a los saduceos. Pues ahora le tocaba el turno de chutear el penalti a los fariseos, a ver si le metían un gol a Jesús. Se juntaron los fariseos para interrogarlo nuevamente. Uno de ellos, experto en la ley religiosa, miren, no era cualquiera el que le fue a preguntar a Jesús.
Era un experto en la ley religiosa, es decir, era un maestro del momento. Intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Si usted no se ha dado cuenta, Deuteronomio 6, que lo vimos la semana pasada, no dice con toda tu mente. No lo dice. Dice con todas tus fuerzas. Ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. ¿Y por qué entonces el fariseo, que se caracterizaban por ser detallistas en el entendimiento, la comprensión y la aplicación de la ley, no refutó a Jesús y le dijo: te equivocaste, aquí te agarré, estás torciendo la escritura, pecador? ¿Por qué no le dijo eso? Y ya usted va a entender por qué no le refutó la interpretación que le estaba dando Jesús. Y Jesús continúa diciendo: este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Es decir, todo el proceso espiritual que vivió el pueblo de Israel, cada vez que se descarriaba, Dios mandaba un profeta para que se arrepintiesen y volviesen otra vez, consistía en que el pueblo de Israel debía mantenerse siempre amando a Dios. Y lo curioso del caso es que muchas veces cuando el pueblo de Israel se descarriaba, no abandonaba total y absolutamente la fe hacia el Dios verdadero. Ejemplo, el periodo del profeta Elías. Cuando el profeta Elías le habla al pueblo de Israel, recordemos una de sus famosas frases que le dijo: si Jehová es Dios, seguidle; si Baal es Dios, seguidle, pero dejen de andar cavilando en dos pensamientos. Es decir, eso nos demuestra que la devoción de Israel estaba en dos aguas, no estaba 100% volcada hacia Baal. Había una dualidad, había un sincretismo, o sea, le prendían una vela al diablo y una vela a Dios. Como dicen hoy día los políticos: si es necesario hablar con Dios y con el diablo para que todo esté bien, lo hago. Entonces, esa era la posición espiritual del pueblo de Israel. Entonces, no era una postura 100%, pero igual era una actitud reprochable para el cielo, que no era consona con lo que se le exigía. Entonces, este es el fundamento, es el primer y más importante mandamiento. ¿Y qué tiene que ver esto? Porque Jesús entonces dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Que hoy vamos a ver amándolo con la mente. Vamos a Juan 19.1, el Evangelio de Juan 19.1. Sigo con la versión LTV. Ya está en este punto del relato del Evangelio de Juan. Ya Jesús está apresado, ya Jesús está empezando a sufrir, lo que ya sabemos que iba a sufrir. Entonces Pilato mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Para los que vieron la película La Pasión de Cristo pueden entender gráficamente qué es lo que quiere decir esto. Entonces Pilato mandó a azotar a Jesús con un látigo, no era cualquier látigo, era un látigo de cuero, pero que en las puntas tenía plomo. Y le voy a decir una cosa: ese plomo a lo mejor estaba oxidado, a lo mejor acababan de azotar a otro y no lo habían limpiado, así que estaba mezclado con sangre de otra persona, tenía restos del cuerpo de la otra persona. Porque le voy a decir una cosa: si hoy día se denuncian las prácticas en contra de los derechos humanos, pues en esa época no había ningún tipo de control y de regulación sobre derechos humanos. Así que usted se puede imaginar las condiciones en las que estaban, en las que el Imperio Romano ponía las sentencias y las ejecutaba. Era de la forma más vil e inhumana posible, porque no había ningún tipo de consideración. Los soldados armaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Actualmente esto sería un abuso de poder y una práctica totalmente inhumana, contraria a la integridad física. Por lo tanto, esto se pudiese ver como una violación de los derechos humanos, porque eso no estaba dentro de la sentencia, sino que sencillamente era azotarlo. Es decir, este acto que hicieron los soldados romanos era algo de ensañamiento, de malicia, la iniquidad, si usted lo quiere ver, diabólico, en contra de Jesús. Así que ellos se fraguaron una idea para burlarse de Jesús, porque para eso lo hicieron. Porque recordemos que a él, ellos no creían que él era el rey de los judíos, por lo tanto estaban usando esa aseveración para burlarse. Con que tú eres el rey de los judíos, bueno, vamos a colocarte una corona,
porque tú eres un rey. Entonces todo rey merece una corona. Pero resulta que ellos le colocaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto púrpura. ¡Viva el rey de los judíos! Se burlaban de él mientras lo abofeteaban. Otro evangelio dice, cuando lo abofeteaban, adivina quién te pegó, cada vez que le metían un golpe. Vemos acá parte del detalle de lo que proféticamente iba a ocurrir con Jesús. Isaías 53 dice que era el sacrificio de Jesús por los pecados de aquellos que fueron elegidos por Dios para salvación, y que su sangre iba a servir para la redención. Entonces, ¿qué tiene que ver esto, pastor, con amando a Dios con la mente? Pues que precisamente Él llevó el castigo por aquellos que iban a tener o que tienen una mente corrompida, llena de iniquidad y de maldad, porque Dios castiga y detesta el pecado de la mente. La mente, el pecado contaminó todo. Entiéndase que el pecado contaminó y corrompió absolutamente todo el ser humano. Génesis 6 es un claro ejemplo, que dice que Dios vino a visitar y se arrepintió de haber hecho al hombre. Eso lo podemos explicar en otro momento, qué quiere decir eso, porque vio que todo lo que hacían y lo que pensaban era de continuo al mal. Es decir, el hombre en su condición natural está lleno de corrupción y de pecado. Y por eso podemos ver en los actos de corrupción de los políticos cómo se las ingenian, cómo traman la corrupción. Y en un momento determinado eso sale a la luz con una investigación y todo el mundo se escandaliza. ¡Wow! No puede ser que lo hayan hecho de esa forma. O los delincuentes, cómo buscan las maneras para seguir cometiendo delitos. Los narcotraficantes de droga, cómo se las ingenian para seguir traficando droga. Y la policía tiene que estar encima descubriéndole sus artimañas. ¿Cómo ellos logran este tipo de cosas? Con una mente corrompida, con una mente que piensa en lo malo, que se deleita, que lo planifica, que hasta pierde el sueño para ver cómo lo logra. Y Jesús, dentro de su plan de redención, Él llevó el castigo de tener una mente así cuando Él no tenía una mente así. Para que el sacrificio sustitutorio de Él contigo te surtiera efecto completo y tú hoy pudieses tener una mente renovada. Para que tú con la mente no ames ya los deleites de tu carne, no ames más los deleites del mundo, no planifiques a tu conveniencia en contra del vecino o a expensas, que es lo que ocurre con el tema de la corrupción. Que el que corrompe, el que practica la corrupción, como dicen aquí en Perú, la coima, no le interesa la mayoría que va a salir perjudicada, le interesa es su bolsillo. Entonces, eso es un acto netamente inicuo y malvado, porque sabe que puede dañar a futuro por esa malversación de fondos que le va a hacer falta a un grupo de personas, pero no le interesa eso, le interesa llenarse el bolsillo y garantizar su propia seguridad aparente. Porque el que actúa de este tipo de forma, o el que planifica lo malo, siempre cree que nunca lo van a descubrir. Pero para Dios no hay nada oculto. Y la Biblia dice que entre cielo y tierra todo se sabe. Entonces Cristo, encima de que ya estaba azotado, encima que ya su cuerpo estaba desangrándose, que ya tenía horas de haber sido azotado, y que por la falta de atención de las cárceles, porque le puedo asegurar que las cárceles romanas no eran precisamente un hotel 5 estrellas para un preso. Ahora imagínese un preso azotado que se está desangrando, que tiene todo el cuerpo lacerado, lleno de heridas, y que esas heridas posiblemente se están empezando a infectar porque el instrumento que usaron para azotarlo no estaba en las mejores condiciones higiénicas de salud, y que usted sabe que si una herida está llena de bacterias se puede infectar rápido. Encima de eso, ahí le ponen una corona de espinas. Y le voy a decir una cosa, los cardos es un tipo de planta, de árbol mediano y pequeño que produce espinas, no como la rosa, que son pequeñas, sino que son largas y son duras. Así que usted no crea que se la pusieron por encimita nomás, porque si no se le hubiese caído con el primer golpe que le hubiesen dado. Así que los soldados se ensañaron con Jesús y se lo encajaron en la cabeza para fijársele que no se le cayera. Que no se le cayera nunca, porque recordemos que Él la tuvo cuando tomó la cruz y subió el Calvario. Es decir, ellos tenían que garantizar de que esa corona no se le quita, no se le cayera. Así que hasta que ellos no miraron que estaba fijamente clavada en su cráneo, en su cuero cabelludo, y no le desgarrase la piel,
ellos no iban a estar satisfechos porque él era un rey. Y gracias a eso, usted y yo podemos tener una mente renovada, redimida, llena de luz. Pero ya usted va a entender mucho mejor. Por eso era necesario que usted mirase este contexto. Y lo vistieron con un manto púrpura, viva el rey de los judíos. Se burlaban de él mientras lo bofeteaban. Pilato volvió a salir y le dijo al pueblo: ahora le voy a traer, pero que quede claro que yo no lo encuentro culpable de nada. Entonces Jesús salió con la corona de espinas sobre la cabeza y el manto púrpura puesto. Y Pilato dijo: miren, aquí tienen al hombre. Jesús tuvo que sufrir el pago por los malos pensamientos, por la iniquidad de los pensamientos, por una mente que ama el pecado, que se deleita en el pecado, cuando su mente era una mente devota, santa, llena de luz, que amaba a su Padre por encima de todas las cosas, que amaba lo santo y no lo profano. Y él tuvo que sufrir como que si fuera un Maquiavelo. Hebreos 10, verso 11, versión NTV, dice: bajo el antiguo pacto el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Escuche, el antiguo pacto no tenía la capacidad de quitar el pecado, ni tampoco podía quitar la culpa, por lo tanto no podía redimir, porque recordemos que para lo que hemos visto los estudios los días martes, que eso era una sombra de lo que había de venir. Pero nuestro sumo sacerdote, hablando de Cristo, se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Válido para siempre. Y este es el problema que tiene la Iglesia Católica con la hostia que ellos dan. Que ellos dicen que literalmente ese es el cuerpo de Cristo y el vino es la sangre. Eso es lo que se denomina la transubstanciación. ¿Qué quiere decir eso? Que supuestamente molecularmente cambia la hostia, las moléculas de harina, por parte del cuerpo de Cristo, y el vino cambia las moléculas de vino por la sangre de Cristo. Es una aberración total. ¿Por qué? Porque aquí dice que Él se entregó una sola vez y para siempre. Un solo sacrificio. Que en el antiguo pacto era que se hacía constantemente. Es decir, entonces cuando la Iglesia Católica hace la famosa misa que entrega la hostia, la está haciendo constante y diariamente. Entonces está matando a Cristo diario y constantemente. Es una aberración total. Porque es un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. Por eso el error tan grave doctrinal que ellos tienen con la hostia y sobre el sacrificio de Cristo. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que están siendo santos. Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad. Pues dice, escuche: este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Es decir, que hay una relación estrecha entre el conocimiento de la palabra de Dios que nos revela Cristo, porque Él dijo: escudriñad las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí, y en la medida que tú conoces a Dios, tú vas a ir pudiendo amarlo mejor. Es decir, entonces, que es necesario tener una mente con un raciocinio claro, con una memoria puesta y con una atención sobre la palabra de Dios. La palabra griega dianoía, para los que anotan, es la que se usa en todo el Nuevo Testamento, porque recordemos que en el Nuevo Testamento fue escrito la mayoría en griego. Es la palabra dianoía y significa mente y corazón. Para los griegos, hablar de la mente y hablar del corazón es lo mismo. Es prácticamente igual. Es raro que haya algún tipo de significado aparte, como para nosotros los latinos, que cuando usted dice: háblame desde el corazón, muchos están pensando en este que bombea sangre. O cuando precisamente los católicos van a la misa y se ponen la mano en el corazón porque están arrepentidos del corazón. Si a usted le sacan ese corazón, ahí lo que va a salir sangre y a lo mejor va a salir grasa. Si tiene la arteria tapada, ¿oye? Pero de ahí no le va a salir más nada. Por eso es que muchos pastores, cuando hablan del corazón, se ponen el dedo en la cabeza. Porque en mente y corazón hay una estrechez completa en esto. Entonces, la dianoía, amar a Dios con la mente, está estrechamente relacionado a amar a Dios con el corazón, porque del corazón salen, ¿qué salen del corazón? Los pensamientos de pecado, que produce el pecado. Entonces una mente renovada es una mente que ama a Dios.
Entonces, cuando yo tengo un razonamiento, cuando yo tengo un criterio, cuando yo tengo un discernimiento, cuando yo tengo una memoria puesta en la palabra, yo estoy siendo renovado y voy a poder amar a Dios mejor. Esa es la razón. Muchos cristianos mundanos, que yo sé que es algo extraño porque no debería ser así, o es cristiano o es mundano, pero las dos cosas no pueden, es porque no hay un razonamiento, no hay un entendimiento claro de quién es Dios y les cuesta conocerlo y amarlo. Se nos ha dicho muchas veces que en la fe no hay razonamiento, que en la fe no hay cabida para la lógica humana. Desde ese punto de vista es cierto, los milagros tú no los puedes explicar, no los puedes entender, tú los crees y ya, tenemos un Dios sobrenatural. Pero en este punto, Dios nos muestra que en la medida en la que yo lo entiendo a Él por medio de su palabra, en la medida en que yo razono en su palabra, en la que yo medito en su palabra, yo lo voy a conocer más y lo voy a poder amar más. 1 Corintios 2:14, voy a leer la versión Nueva Biblia Viva, NBV. Entonces, amada iglesia, esto ya de por sí nos empieza a mostrar que usted debe tener control sobre lo que usted piensa. Pastor, pero es que yo muchas veces estoy tranquilo y me vienen pensamientos extraños o vienen pensamientos que no son cónsonos con mi línea. Dos cosas, o está siendo atacado por dardos del enemigo, que dice que los lanza que son como flechas encendidas, o sencillamente es la concupiscencia oculta de tu corazón que te está haciendo creer que no eres tú y si eres tú. Una de dos, pero no hay otra explicación. 1 Corintios 2:14 dice la versión NBV, el que no tiene el Espíritu no puede aceptar lo que viene del Espíritu de Dios, pues le parece una locura. No lo puede entender porque hay que discernirlo con la ayuda del Espíritu. Es decir, en la medida en que usted tenga discernimiento bíblico, porque el Espíritu trabaja con lo que está en la Escritura, entonces el Espíritu te va a dar discernimiento de lo que está escrito para que tengas entendimiento. Y si tú tienes entendimiento, tú vas a poder conocer mejor a Dios. Y si tú conoces mejor a Dios, tú vas a poder maravillarte y contemplarlo más. Y si es así, tú lo vas a amar más. Por el contrario, el que tiene el Espíritu lo juzga todo, es decir, lo examina todo, lo discierne todo, lo discrepa todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién podrá enseñarle? En cambio, nosotros tenemos la mente de Cristo. En el sacrificio sustitutorio que hizo Cristo, Él tomó tu lugar y tú tomaste el lugar de Él. Tú tienes ahora la capacidad dada por el Espíritu Santo para amar a Dios como Cristo ama a Dios en su mente. ¿Usted cree que es fácil pasar por 12 horas de martirio, de sufrimiento, y tener una posición inquebrantable en todo tu ser hasta el final, sin que nada de eso te mueva? Eso solamente lo pudo hacer a Jesús, porque sabemos que hoy día la tortura sistemática se usa para doblegar a la gente. Y Jesús tuvo una tortura fuerte por 12 horas, inhumana totalmente. Yo creo que fue tratado peor que un animal. Y no hubo forma alguna de que el Imperio Romano, de que los religiosos fariseos que lo estaban acusando, se doblegara y cambiase su posición. Pero eso solamente tuvo que haber sido posible aferrándose al amor en su alma, en su mente y en todo su ser que le tenía al Padre. Igualmente nosotros entonces podemos desarrollar por medio del Espíritu Santo la capacidad de amar al Padre como Jesús lo ama. Porque aquí dice que tenemos la mente de Cristo porque tenemos el Espíritu de Cristo, porque somos renovados por el Espíritu. Y esto es una hermosa y maravillosa protección y bendición ante el agobio incesante del sistema y de las responsabilidades que tenemos diariamente. Porque ¿dónde comienza el martirio del alma? O el martirio de tu vida. En la mente, en los pensamientos. Sobre todo cuando se acerca la fecha de tener que pagar responsabilidades. Y uno dice, ¿de dónde la pago si todavía la cuenta está en bendición? Entonces, amada iglesia, yo quiero que usted entienda que usted tiene la mente de Cristo y que por lo tanto, por medio del Espíritu, usted puede discernir y puede entonces amar lo que es santo de lo que es profano, para que puedas hacer una separación. Puedes decir, esto sí me conviene, esto no me conviene, esto lo ama Dios, esto no lo ama Dios. Esto es Dios, esto no es Dios.
Y de esa forma tú vas a poder amarlo mucho mejor. Ezequiel 14, verso 1. Vamos ahora al Antiguo Testamento. Supuestos pseudocristianos que su atención, su pensamiento, su devoción están más en el mundo y por las cosas profanas más que por las cosas celestiales que son consonas con su fe, sencillamente no tiene una mente renovada, no es cristiano. Porque la regeneración que hace el Señor y la santificación que hace del Espíritu es integral, no es solamente una parte, es todo el ser, porque la mente forma parte del ser humano. Ezequiel 14:1 dice: después me visitaron algunos de los líderes de Israel y mientras estaban sentados conmigo, escuchen, líderes de Israel, no eran cualquiera, fueron a visitar al profeta Ezequiel. Recibí este mensaje del Señor: hijo de hombre, estos líderes han levantado ídolos en su corazón. Se han entregado a cosas que los hacen caer en pecado. Fíjense que es lo interesante que el Señor dice que por causa de la idolatría, esto los hace caer en pecado. ¿Por qué habrían de escuchar sus peticiones? Diles, esto dice el Señor soberano: los israelitas han levantado ídolos en su corazón y han caído en pecado. Y después corren a consultar a un profeta. Así que yo, el Señor, les daré la clase de respuesta que merece su gran idolatría. Escucho, ¿cuál es el objetivo de esta disciplina que el Señor le está mandando a Israel en el tiempo de Ezequiel? A fin de conquistar la mente y el corazón. ¿Dónde dice Dios que comenzó la idolatría? En el pecado. Pero ahora Dios está hablando mente y corazón. De mi pueblo, que me ha abandonado para rendir culto a sus ídolos detestables. ¿Por qué si Dios viene hablando del corazón, entonces mete la mente y dice que va a reconquistar el corazón y la mente? Cuando Dios había hablado primeramente del corazón. ¿Por qué no lo nombró al principio sino aquí? Porque precisamente la idea del pecado comienza con un argumento en la mente. Pablo dijo: derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. La palabra griega que se usa ahí es la que usaban los arquitectos del Imperio Romano para hablar de edificios, de grandes edificaciones. Es decir, cosas que se ponen y que se sobresalen y que miran y que marcan una pauta en la ciudad. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que todo argumento que es contrario al Evangelio, que es contrario a la fe, que es contrario al carácter celestial, debe ser destruido, porque eso es lo que hace caer en el pecado. Es decir, lo primero que Israel, que Baal, los profetas de Baal hacían, era conquistar la mente del pueblo con argumentos falsos que parecían llenos de piedad, para que su corazón se inclinase hacia la práctica. ¿Y eso qué es lo que está haciendo hoy día Dios entonces con el movimiento de la Reforma? Está derribando argumentos de los falsos evangelios que se vienen predicando y que por mucho tiempo han venido trillando la mente de su pueblo, derribando esos argumentos para que la devoción y la práctica de su corazón cambien. Por eso aquí Dios dice: les daré la clase de respuesta que merece su gran idolatría, a fin de conquistar la mente y el corazón. La mente y el corazón. El corazón es el objetivo final, pero la forma de llegar a él es por medio de una mentalidad pecaminosa. Y el corazón de mi pueblo que me ha abandonado para rendir culto a sus ídolos detestables. Bien, entonces aquí vemos que es necesario que usted mantenga su corazón sometido y su mente sometida a los pies de Cristo. Que usted puede tener una apariencia de piedad, usted puede tener una devoción a Dios, pero usted puede tener la mente sirviendo o adorando cualquier otra cosa que no sea el Señor. ¿Qué es en qué tu mente se deleita? ¿Qué es lo que más inviertes tu mente a lo largo de todo el día? ¿Qué es lo que preocupa a tu mente? ¿Preocupa más las cosas del Señor o las cosas de este mundo? ¿Qué es lo que más cautiva la atención de tu mente? Ejemplo sencillo: si te es más fácil verte toda una noche una temporada de una serie favorita tuya en Netflix
y te cuesta durar 1 hora, 2 horas de estudio bíblico con la palabra enfrente tuyo, preocúpate. Porque entonces tu mente está más cautiva de las cosas de este mundo que de las cosas temporales y eternas que de verdad importan. Porque la palabra dice que cielo y tierra pasará, Netflix va a pasar, la temporada va a pasar, la serie la van a cancelar, pero mi palabra no pasará. Eso es una forma sencilla de mirar, que es lo que cautiva nuestra mente. Y aquí fíjense que es interesante porque el Señor le dice a Ezequiel que él tiene que venir en un trato, y Ezequiel 14 es una palabra donde Dios me habló sobre Venezuela y habla precisamente de los diferentes juicios que sufrió Israel y que tienen un paralelo tremendo con Venezuela. Dice que la razón de esos juicios eran para reconquistar, aquí lo vimos, la mente y el corazón. La mente y el corazón. Y Dios muchas veces va a tener que reconquistar la mente de su pueblo. Ámame con toda tu mente. Que no haya absolutamente más nada en la que tú fijes la atención de tu mente. Que sea el centro de tus pensamientos, no solamente el Señor, sino el tipo de pensamientos que se producen de allí. Mateo 6, 24. Regresamos al Nuevo Testamento. Mateo 6, 24, versión NTV. Mateo 6, 24 dice: nadie puede servir a 2 amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. Entonces la lealtad que nosotros tenemos o que le debemos al Señor va a depender en gran medida del amor que le debemos tener a Él. Entonces, cristianos poco leales o poco comprometidos habla del poco amor que le tienen a su Señor. Esa es la verdad. Aquí está, Jesús lo está diciendo y es un principio establecido. Aunque pongan excusa que quieran poner. Esa es la realidad. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. Si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense lo interesante que Jesús mete en el contexto el tema de la comida y de la bebida y del dinero. Los tiempos de Jesús no eran diferentes a los tiempos de nosotros a nivel económico. Si usted no tenía dinero, usted no podía hacer nada. Hoy día, en estos sistemas capitalistas, si usted no tiene dinero, increíble que uno no puede hacer prácticamente absolutamente nada. No puedes obtener ningún tipo de bien, no puedes obtener ningún tipo de servicio, no puedes desarrollarte, tu familia a lo mejor no puede tener una estabilidad. Y precisamente el Señor aquí nos está diciendo, vamos a seguir leyendo, ¿acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas, escuche esto, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Dominan el pensamiento de los incrédulos. Es decir, los incrédulos se preocupan para que su Dios, en este caso que supone el ejemplo del dinero, porque el dinero es un Dios para muchos y lastimosamente para parte de la iglesia lo es. Y se preocupan de ver cómo su Dios les va a proveer las cosas. Entonces fijan su mente en las preocupaciones que son productos de su Dios. En este caso, esto perturba la mente y la vida de las personas. Para nadie es un secreto que hay gente que no puede dormir por las deudas. No puede dormir de cómo va a pagar, de cómo va a comprar cosas. ¿Cómo hago yo para esto? ¿Cómo hago yo para lo otro? ¿Cómo voy a hacer para mandar esto para tal lugar? ¿Cómo voy a hacer para que me den esto a mí? ¿Cómo hago para salir de esta situación? Y a muchos les quita el sueño. Y están fijando entonces su mente. Están fijando su mente en el Dios dinero. Porque ¿en qué están pensando?
en dinero para comprar, para pagar, para tener. Y aquí dice que los incrédulos, ahora yo pregunto, y aquí el trasfondo de la palabra incrédulo no se está refiriendo a creyentes tipo el apóstol Tomás, que era incrédulo. No, aquí el contexto es gente que no pertenece a la iglesia, gente que es pagana, que es impía, que es pecadora, que es atea, que es satanista, como usted lo quiera mirar. O sea, ese es el contexto de la palabra aquí incrédulo. Y Jesús está diciendo, a los incrédulos lo domina el pensamiento de esta forma. Y esto es confrontador, iglesia, porque nosotros no somos incrédulos. Nosotros somos creyentes. Es decir, nosotros somos crédulos. Tenemos una fe, tenemos un Señor. Y la Biblia a mí no me manda a preocuparme por cómo el Señor me va a proveer. La Biblia a mí me manda a confiar, a orar y a creer. No me manda a preocuparme. Pablo nos dijo, no os afanéis por nada. Sean vuestras peticiones delante del Señor. O dice, preocúpense por todo y vean cómo resuelven porque el Señor no se sabe si te lo va a dar. No dice eso. Miren, el dinero es un Dios tan malo, pero tan malo, que siembra incertidumbre y preocupación en sus súbditos. Siembra preocupación en sus súbditos. Porque aunque les promete mucho, porque el dinero tiene un poder, al mismo tiempo es irresponsable porque no le garantiza a la gente que le va a poder dar lo que necesita. Y por eso se preocupa. Mientras que el Señor es responsable, es fiel y es amoroso para con su pueblo, y nos garantiza que nos va a dar más de lo que nosotros pedimos o deseamos, dice la palabra. Y todavía y todo nosotros lo tratamos como que si fuera un Dios inferior. Le damos el trato al Señor Jesús. Le estamos dando el trato al Señor Jesús. El mismo trato que le dan los incrédulos a sus dioses falsos. Qué irreverencia tan grande. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. ¿Y qué dice aquí? Y quizás, a lo mejor, Él le dará todo lo que necesitan. Ahí le dice eso. Y dice, y Él les dará todo lo que necesitan. Hay una seguridad, hay una certeza, hay una garantía de que Él nos lo va a dar. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Todavía no ha terminado el día, todavía no hemos comido ni la cena y ya muchos están preguntando que van a almorzar el día siguiente. Están pendientes de que se va a cocinar para el día siguiente. Todavía no hemos terminado el mes y estamos consumiendo el mes que se pagó de alquiler y ya estamos pendientes de cómo se va a pagar el mes que viene. Cada día trae su propio pan. Amada iglesia. Entonces miremos acá con atención entonces el estado de nuestra mente, porque de esa forma estamos o no amando al Señor. Esta es una de las características. Ahora vamos a ver otra característica de la que debemos de cuidarnos para seguir garantizando que estamos amando a Dios. Ya vimos entonces que las preocupaciones, que darle demasiada atención innecesaria, porque con este punto no estoy diciendo que usted no preste atención, de que usted no sea responsable, de que usted no se planifique, de que usted no se organice. Lo que el Señor nos está diciendo es que sin darnos cuenta caemos en la pretensión de darle tanta atención y queremos ser tan responsables que sin darnos cuenta nos volvemos súbditos de las cosas de este mundo y empezamos a amar más las cosas de este mundo que al Señor. Pero hay otra forma y otra manera en la que nos podemos descuidar y podemos no estar amando a Dios con toda nuestra mente. Vamos a Romanos 8, verso 5. Sigo con la versión NTV. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Repito, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Tú vas a poder discernir tus propios pensamientos y saber qué tipo de naturaleza los está dominando. Si todavía el viejo hombre con el que tienes que bregar lo está dominando, y por eso es el tipo de pensamiento que tienes, constante y frecuentemente, o la mayoría del tiempo del día. Pero, el Pablo dice, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu.
Ahora yo pregunto, ¿cuáles son las cosas que agradan al Espíritu? No me responda. Respóndaselo usted. Va a tener bastante para meditar en eso, para pensar. ¿Cuáles son las cosas que agradan al Espíritu? ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. No me voy a detener en este punto, sino más adelante, sobre el tema de la paz. Invertir entonces, meditar, escudriñar con la mente las cosas del Espíritu. Entonces, y usted dirá, pastor, pero eso es como muy profundo, eso suena como muy místico. No, las cosas del Espíritu están escritas en la Biblia. Sencillo. Te va a dar un discernimiento necesario para que usted pueda saber cuáles son las cosas del Espíritu. Dice que te va a dar vida, es decir, que te va a ser de provecho a tu mente, a tu alma, a tu cuerpo, a tu vida, a tu familia. Mientras que las cosas que dominan la naturaleza pecaminosa llevan a la muerte. Estas son otras áreas en las que nos debemos de cuidar, así como las que vimos en Mateo, de las preocupaciones, de los afanes, de las ansiedades de este mundo, que son propias de aquellos que precisamente no aman a Dios con la mente porque no pueden amarlo con la mente. Y que yo debo de cuidarme de ellas, porque yo debo velar para que el primer y más importante mandamiento se mantenga en mi vida. Salmo 119, 34. Mire cómo lo dice esta versión. Dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas. Las pondré en práctica con todo mi corazón. Esto es una petición que usted puede anexar a la oración que usted hace diario por su vida, por lo suyo, por su familia. Señor, danos entendimiento. Porque tú no puedes obedecer lo que tú no entiendes, y tú no puedes amar si tú no entiendes y no obedeces. Las pondré en práctica con todo mi corazón, con toda mi mente. Por eso es necesario que Pablo dijo que en los requisitos para aquellos que anhelan el obispado para ser pastores, que sean aptos para enseñar. Es fundamental que el pueblo tenga un entendimiento claro. ¿Para qué? Para que su mente tenga la luz del entendimiento abierta, para que pueda poner en práctica lo que está entendiendo y de esta forma pueda amar a Dios con todo su corazón. Muchas veces el problema que tiene el pueblo cristiano es que no se le está explicando al detalle cada una de las moléculas que conforman el Evangelio, de lo más chiquito hasta lo más grande. Todo el mundo se le ha dicho siempre, ame a Dios con todo su corazón, obedezca a Dios, pero alguna vez se han detenido un momento para explicarle al pueblo lo que implica amar y obedecer a Dios. Yo pregunto, sin que usted me responda, ¿alguna vez a usted le habían dicho cómo amar a Dios con la mente? Jamás. Entonces, ¿cómo usted puede cumplir con el mandamiento de Jesús en Mateo que dice ama a Dios con toda tu mente si no se te explica cómo es? Pregunto. Dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas. Las pondré en práctica con todo mi corazón. Un corazón poco involucrado en las cosas del Señor es porque muchas veces no entiende. Y usted no puede abocarse. Miren, esto es una petición del salmista. Esto es una petición que usted puede hacer por la iglesia, por los suyos, por usted, por todos los que son cristianos. Señor, danos entendimiento para yo pueda amarte, Señor, con mi razonamiento. Y entendimiento tiene que ver con razonamiento. Así de sencillo. Para poderte amar con la mente, Señor. Y para poder obedecer y ponerlo por obra. Para demostrarte que te amo. Pero si no te entiendo, la culpa no es del Señor. La culpa es de los que están enfrente, que tienen la labor de enseñar. Y no están enseñando. Vamos a otro salmo. Salmo 19, verso 14. Que igual es la versión PDT. Entonces la mente involucra el razonamiento, el entendimiento. Y le voy a decir una cosa, ahí es donde más responsabilidad usted tiene. Porque de por sí delante del Señor nadie tiene excusa. Pero con un entendimiento claro de las cosas, menos posibilidades de argumentarle algo raro al Señor vas a tener. Porque el Señor te va a decir, a ti se te explicó bien todas las cosas. Que tú no lo quisiste obedecer y ponerla en práctica porque te pusiste terco es otra cosa. Tú eres mi roca. Eres quien me salva.
Deseo que te complazca todo lo que digo y pienso. Deseo que te complazca todo lo que digo y pienso. Y les voy a decir una cosa. Muchas veces nosotros creemos que porque no decimos lo que pensamos, nadie se entera. Pues les voy a decir una cosa. El Señor lo sabe todo. Por lo tanto, Él sabe el tipo de pensamiento que tienes. Y te has puesto un momento a preguntar en eso que meditas, en eso que piensas. ¿No te ofende ese tipo de pensamiento que estás teniendo? ¿No te contrista el corazón pensar de esa forma, hasta inclusive hacia con un hermano o hermana? Que es donde típicamente a veces los malos pensamientos se levantan. Pero es que este hermanito, es que esta hermanita. Y de ahí vienen los pensamientos. Y eso lo pasamos por alto. Pero aquí dice que hay un deseo del salmista, que creo que es David, el que escribió el Salmo 19. Que él tenía un deseo de que lo que él decía trajera gloria y honra a Dios. Pero él va más allá. Yo deseo que lo que yo pienso, la meditación de mi mente, Señor, te pueda demostrar que te ama complaciéndote, que tú estés agradado por mi forma de pensar. O sea, que Jesús vea que tú le amas con la mente. Y sabes, no es fácil. Y más cuando estamos en entornos laborales donde precisamente los compañeros o los superiores no son cristianos y muchas veces cuesta tener pensamientos negativos hacia ellos. Y más cuando hacen injusticias en contra tuya. Uf, ¿cómo cuesta amar a Dios? Mantenerse amando a Dios de esa forma. Pero miren que esto es una petición entonces. Si usted creía que no tenía material de oración, usted tiene bastante material de oración, ¿sabe? Y creo que aquí tenemos bastante, porque aquí me incluyo. Yo no soy monedita de oro. Yo estoy en proceso de perfección igual que usted. Para bregar con los pensamientos que agraden a Dios y que le demuestren a Dios de que le amamos de verdad. Vamos a Filipenses 4. Seguimos con la versión PDT, no la cambie. En Proverbios, en Salmos, vemos bastantes declaraciones de los escritores, dándonos a entender que el malvado, el inicuo, trama pensamientos de iniquidad y de maldad y pasa la noche fraguando los planes. Es decir, hay una tensión del malvado sobre su pensamiento, demostrando que ama el egoísmo, muchas veces. Filipenses 4:6, esto lo vimos, lo dije el jueves a los que vinieron, iban a recibir un pequeño adelanto de la prédica de hoy. Y aquí vamos a mirar, desde este contexto que vamos a mirar, otra forma en la que podemos mantener la mente limpia y podemos manifestar el amor por Dios en los tipos de deleites que tenemos en los pensamientos. Verso 6 dice, no se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesiten y agradezcanle siempre. El problema es que muchos piden y no agradecen. Señor, dame, yo necesito, dame, yo necesito. ¿Y en qué momento se paran para agradecer? Aquí dice que hay que pedir y hay que agradecer. La paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. No se trata entonces de, como ya lo acabamos de mirar, de no atender los asuntos que tenemos que atender, sino que cuando estamos pidiendo y estamos siendo agradecidos, estamos actuando en fe y la paz de Dios va a guardar nuestro pensamiento, es decir, vas a poder dormir sin insomnio, no te va a atormentar la cabeza, no te va a dar jaqueca, no te va a dar dolor de cabeza, porque muchas veces la jaqueca es una manifestación precisamente de las preocupaciones, de las ansiedades y las dificultades que afrontamos y no sabemos cómo resolverlas. Y no hay pastilla que te metas que te la quite, porque es espiritual. En fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. De esta forma, usted puede demostrarle a Dios, como ya lo vimos en el Salmo, de que te complaces en lo que Dios se va a complacer en lo que tú piensas. Porque en estas cosas Dios se contenta.
Dios siempre va a estar a favor de lo que es puro, Dios siempre va a estar a favor de lo que es correcto, Dios siempre va a estar a favor de lo que es verdadero, de lo que es noble, de lo que es hermoso y admirable. Cuando tú te deleitas en este tipo de pensamiento, que tenga alguna de estas características, o que la tenga todas, difícilmente encuentres algo aquí abajo que la tenga todas, solo Dios la tiene todas, pero que cumpla con estos estándares, con este estándar, Dios se deleita en tu pensamiento, porque eso es lo que a Él le agrada. Es decir, es tener una mente, amar a Dios con la mente implica es amar las cosas que se parecen a Dios, que a Dios le agradan. Porque esas son las cosas que son de Dios y son las cosas que Él ama. Contrario precisamente al mundo, que no busca lo que es correcto, que se agrada en lo que es impuro, que no le interesa para nada lo que es noble, que le gusta lo falso, muchas veces honra lo que no es hermoso y favorece lo que no es admirable. Esa es la verdad. Escuchen cómo termina el verso. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente, ¿qué dice aquí? Ocupada en eso. Aquí no dice mantengan su mente ocupada en la deuda. Precisamente por mantener la mente ocupada en la deuda es que tienes jaqueca, es que tienes ansiedad, es que tienes preocupación, es que te cuesta mantener la paz. Mantengan su mente ocupada en estas cosas. Y de esa forma vas a estar amando a Dios. Colosenses 4, verso 2. Versión NTV. Dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. La palabra griega, dianoía, mente y corazón, que están acá en este pasaje de Colosenses. Y aquí me dice que entonces cuando yo vaya a orar, cuando yo vaya al trono de la gracia, cuando yo me presente delante de mi Señor, yo debo ir con una mente alerta y un corazón agradecido, pero una mente que está turbada por las preocupaciones de este mundo o que está dominada por la naturaleza pecaminosa no va a estar alerta y difícilmente va a ser agradecido sinceramente. Le va a costar ser agradecido. Y muchos van a la oración así. Pero aquí dice que esta es la mejor manera en la que usted puede ir a orar. Y aquí dice, dedícate a la oración. Pero no te dedicas a la oración solo por orar, solo por repetir vanas palabras. O porque duraste mucho tiempo orando y ya tú cumpliste con una exigencia. Porque yo le puedo decir muchas cosas. Entonces, que muchas de las oraciones no son viables o no son aprobadas por el cielo porque no cumple con estos requisitos. Es decir, Dios quiere ver en la oración una mente que lo ama y un corazón agradecido. Esas son las oraciones que el cielo le presta mucha atención. Mucha atención. Por eso que a muchos, después de 30 minutos, 45 minutos, que logran dominar la mente y traerla a la oración, es que sienten que la cosa fluye. Porque tienen a la mente amando otras cosas y les cuesta sacarla de lo que está amando. Pero cuando tú tienes una mente fija amando al Señor, a ti se te hace fácil la oración. Se te hace más llevadera. Porque la oración es una disciplina espiritual que siempre le cuesta a la carne someterse y fluir en ella. Isaías 26:1, versión PDT. Por eso muchas veces circunstancias que tenemos en la vida que son contrarias, es Dios reconquistando la mente y el corazón. Isaías 26, verso 1, versión PDT dice, ese día se cantará esta canción en la tierra de Judá. La salvación es nuestra ciudad fuerte. Dios la protege con muros y antemuros. Abran las puertas y dejen entrar a la gente justa que no pierde su fe en Dios. Tú le das paz a los que se mantienen pensando en ti. Hay un beneficio para la mente cuando ésta está amando a Dios. Hay paz. Y sabemos que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Porque es un estado en el cual tú entras en la que no hay nada que te perturba. Esto no omite las circunstancias que tienes afuera. No la omite. Se sobrepone a las circunstancias. Porque está por arriba de todo entendimiento. Eso es lo que está diciendo. Y aquí dice,
Número 1, que la salvación es nuestra ciudad fuerte y Dios la protege con muros y antemuros, es decir, la salvación es del Señor. Y solo los que son justos y no pierden su fe en Dios pueden entrar en la salvación, porque la salvación es por fe. Es decir, ya cumplimos con este requisito. Pero entonces viene el pastor, pero entonces ¿por qué yo no tengo paz con la mente? ¿Por qué me perturban tanto los pensamientos? ¿Por qué me agobian y me cuesta salir de ella? Porque te falta paz. Y aquí dice que Dios le da paz a los que se mantienen pensando en ti. Porque en ti han puesto su confianza. La preocupación es una clara muestra de que no se está confiando en el Señor. De que creemos que tenemos que hacer algo para ayudar al Señor. Y que si yo no lo hago, entonces no voy a ver la solución a eso. Aquí dice, porque en ti han puesto su confianza. Confía siempre en el Señor, porque el Señor Dios es refugio eterno. Una mente que ama a Dios va a gozar de una paz sobrenatural que lo va a ayudar a sobreponer y a pasar las tormentas más difíciles de la vida. Porque te voy a decir una cosa, días malos vienen, nos vienen a todos, dice Eclesiastés. De decirte lo contrario te estaría mintiendo, te estaría engañando, de que vas a pasar todo lo que resta del año sin ningún tipo de tormenta. Eso sería totalmente antibíblico. Tú necesitas la tormenta, porque ahí es donde precisamente muchas veces vamos a aprender muchas cosas. Porque nosotros aprendemos, la mayoría de las lecciones de vida que el Señor nos da es en los momentos malos, no en los buenos. En los momentos malos es que usted aprende, es que usted crece, es que usted madura. En los momentos buenos, la mayoría de las veces usted agradece, usted glorifica a Dios, usted se goza. No quiere decir que no aprende, pero no aprendes igual que en los momentos malos. Y terminamos con Juan 14, 27, versión NTV. Por eso que esta generación actual de creyentes es una iglesia superficial, ligera, mundana, que ama más los placeres del mundo que al Dios que dice tener. Y eso lo vemos en su forma de pensar. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, la boca suelta muchas veces lo que se está pensando, la persona piensa sobre un tema. Juan 14, 27, versión NTV dice, les dejo un regalo. Usted sabía que, te dirá, bueno, pastor, pero otro más. O sea, el Señor me viene dando de gracia lo que no merezco. Bueno, aquí hay otro regalo. Les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Paz. Un estado que solamente disfrutan los que están redimidos por el Señor y que aman a Dios con toda su mente. No dice con parte de la mente, con toda la mente. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. La paz que te da el Señor no te la puede dar el dinero. El dinero te da una paz temporal. Entre comillas, te da una paz. Así que no se angustien ni tengan miedo. No quiere decir que no vas a sentir la angustia y el miedo y la preocupación cuando vengan. Dicen que ella no te va a dominar. Ellos no te van a dominar a ti, que es diferente. Ellos son la paz. Es un escudo perfecto para nuestra mente. Nos permite dormir como bebés y caminar como leones por la confianza que tenemos en el Señor, porque estamos aprendiendo a amar al Señor con toda nuestra mente. Pónganse sobre sus pies. Y es increíblemente lamentable que tengamos una generación de la iglesia, buena parte de ella, no puedo decir que toda, pero una buena parte, que le fastidia, le es una carga profundizar en las cosas del Señor. Pero en la medida que tú entiendes, ya lo vimos, tú vas a poder practicar y vas a poder obedecer y vas a poder amar. Es decir, ese entendimiento se traduce en una mayor comprensión de quién es Dios y eso me va a permitir a mí amarlo más. Recordemos el camino de Emaús. En el camino de Emaús, dos hombres venían conmocionados por lo que había pasado 3 días con Jesús, todo aquello. Se le presentó Jesús, no se dieron cuenta que era Jesús. Jesús se hace el turista que no sabe qué pasa. Creo que todos están hablando, bueno, pero es que acaso tú no eres de aquí, pues lo que pasó con Jesús, pues. Ah, pero ¿qué pasó? Y empiezan a contar. Como que si no saben. Llegan a un lugar, él hace como que si se va por un lado, mira, no te vayas porque es muy tarde, quédate aquí con nosotros y te puedes ir después cuando amanezca. Buenos samaritanos. Se quedaron con él. Hicieron una comida, la cena. Y
dice que les explicó desde el Antiguo Testamento hasta ese punto, les dio un estudio profundo que ellos entendieran lo que tenía que pasar con el Cristo. Que tomó el pan, lo partió, dice, desapareció delante de sus ojos. Y dice que en ese momento se les abrió el entendimiento, dice la palabra en Lucas. Y se dijeron unos a otros, mientras él hablaba no ardía nuestro corazón. Cuando a ti se te abre, cuando tú tienes una mente que ama a Dios y empiezas a gozar de un mayor entendimiento y comprensión de quién es Dios, tu corazón va a arder en amor. Porque lo estás comprendiendo más. Lo estás comprendiendo más. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, perdóname, Señor, si no te he amado con la mente lo suficiente. Si he cavilado en dos pensamientos como el pueblo de Israel, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos llevas a una mayor comprensión y entendimiento, Señor, de lo que ya fue revelado para nosotros, para que podamos así practicar y obedecer, Señor, según tus exigencias. Padre, porque así tú nos amas tantos, que nos garantiza, Señor, que si te amamos profunda y completamente con la mente, gozaremos de una paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, que se sobrepone a cualquier circunstancia y tormenta que nos toque atravesar. Señor, no hay forma alguna de agradecerte por llevar esa corona de espinas, por sufrir, Señor, el pago que merecía nuestra mente inicua y malvada, Señor, por tener pensamientos malignos y contrarios a ti. Tú sufriste, Señor, como un Maquiavelo, para que yo pudiese tener una mente renovada, una mente justa, para que yo te pudiese amar, Señor, como Jesús te ama. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás en mí, tú estás en cada uno de nosotros y nos permite, Señor, amarte para cumplir con el principal y mayor mandamiento de todos, Señor, que es amarte a ti. Gracias, Jesús.